seguramente van a poder responder de forma afirmativa todas las preguntas que se van a dar, si mal no me equivoco, en el próximo parcial. Eh, Bien. Quizás sea remitente a mostrarle nuevamente, pero el objetivo de que ustedes entiendan y sepan cuándo realizar una práctica quirúrgica periodontal obedece a que podamos entender dónde está ese capítulo de la cirugía periodontal, dónde se aplican las técnicas periodontales para el tratamiento de la enfermedad periodontal. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que saber que todo está inmerso dentro de un plan de tratamiento, ¿eh? El plan de tratamiento, como lo dice el enunciado, debe ser integral y es una secuencia de pasos, es una secuencia de pasos. Cuando nosotros podemos diseñar un plan de tratamiento luego de diagnosticar a un paciente con enfermedad periodontal, es que sabemos bien el camino a seguir hasta llegar, si se necesita, por supuesto, a una fase de cirugía quirúrgica del tipo periodontal. Por eso debemos conocer que el plan de tratamiento es fundamental, tener bien concebido las secuencias de tratamientos para saber en qué momento vamos a aplicar el capítulo de las cirugías periodontales. Recuerden ustedes que el plan de tratamiento es tan íntegro y tiene como único fin una serie de acciones que están sumamente dirigidas a terminar con los factores etiológicos que producen la enfermedad periodontal, la enfermedad de los tejidos blandos y también las enfermedades periimplantarias. Por eso es que tenemos que conocer cómo es la secuencia clínica del plan de tratamiento. Y nosotros siempre decimos que el comienzo siempre es bajo un diagnóstico clínico y radiográfico periodontal, ¿sí? El diagnóstico clínico, ustedes lo saben bien, es colocar o hacer uso de recursos como son saber el nivel de inserción, la profundidad de bolsa, la presencia de lesiones de bifurcaciones, la movilidad y la hemorragia, el sangrado. Esos son los parámetros que nosotros usamos para el diagnóstico clínico y el diagnóstico radiográfico lo usamos como un complemento para terminar de certificar lo que nosotros podemos medir en los sitios que tienen algún tipo de problema, ¿sí? Pero siempre antes de un diagnóstico clínico y radiográfico, nosotros tenemos resolución de urgencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el paciente llega a la consulta y tiene una urgencia del tipo periodontal, como puede ser un absceso periodontal agudo, como puede ser una pericoronaritis, como puede ser una gingivitis úlcero-necrotizante aguda o una periodontitis úlcero-necrotizante aguda, como esas son urgencias del tipo periodontal, entran dentro del capítulo de la resolución de urgencias. Eso es lo único que es el único paso que altera el discernimiento de hacer bien un plan de tratamiento. ¿Eh? Entonces, si no tenemos urgencia, debemos hacer un diagnóstico radiográfico, periodontal, clínico, y de esa manera poder dar un diagnóstico de la enfermedad que se está dando en ese momento, ya sea que sea una enfermedad periodontal o una enfermedad gingival. Si es una enfermedad periodontal, ustedes saben bien, el diagnóstico de ponerle nombre a la enfermedad periodontal, estadio, que puede ser estadio 1, 2, 3 o 4, y también debemos colocar el grado, grado A, B, C, según ustedes saben cómo es en consecuencia la velocidad con que esta enfermedad está actuando, teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta otros recursos que el paciente tiene en la boca, como pueden ser los factores de crecimiento, factores de riesgo, perdón. Una vez que hacemos la etapa de terapia inicial, que ustedes la saben bien, es todo lo que hacemos en las clínicas, nosotros entramos dentro de, creo yo, de uno de los capítulos más interesantes del tratamiento de la enfermedad periodontal, que es el capítulo de la reevaluación. La reevaluación es el momento en el que nosotros podemos este, eh,
ver si todo lo que nosotros hicimos en la terapia inicial estuvo acertada, si el paciente entendió el tratamiento, si nosotros pudimos disminuir los factores etiológicos para que se produzca esta enfermedad periodontal. El periodo de reevaluación siempre se debe hacer pasados los 45 días, porque todos sabemos que la consecuencia de haber trabajado en tejidos duros o tejidos blandos trae como un primer problema, que hay inflamación, hay sensibilidad, hay hemorragia. Entonces, a los 45 50 días, todos los tejidos periodontáreos están un poco más desinflamados y podemos reevaluarlos. Reevaluarlos quiere decir usar nuevamente los parámetros periodontales como para poder decir, bueno, hemos logrado un resultado aceptable, por lo tanto, este paciente va a ir a una terapia de mantenimiento. La terapia de mantenimiento que ustedes van a saber dictarla después, si la van a hacer cada mes, cada 2 meses, 3 o 4 meses o 1 o 2 veces al año. Ahora, si la reevaluación no es buena, o sea, no es aceptable, debemos ir a terapias complementarias. Y dentro de la terapia complementaria es donde entra el capítulo de la cirugía periodontales, o el uso de las técnicas periodontales. Entonces, dentro de la terapia complementaria, hacemos las cirugías periodontales, que ahora vamos a ver cuál es el objetivo y cuál es la indicación, y luego si nuevamente vamos a una nueva reevaluación, y si esa reevaluación nos dice, bajo el criterio de los parámetros periodontales, que es aceptable, lo introducimos al paciente en una terapia de mantenimiento. Es el círculo que debe seguir todo paciente que instaura un tratamiento del tipo periodontal. Bien. Entonces, la reevaluación es una instancia donde nosotros vamos a poder ver la efectividad que hacemos en la terapia inicial o fase 1 de tratamiento, o etiotrópica también, como lo suelen determinar algunos autores. De esa manera vamos a poder saber si vamos a necesitar otro tipo de tratamiento mecánico no quirúrgico o el quirúrgico, y aquí es donde entra la selectividad de poder decir, vamos a usar una técnica quirúrgica para terminar de solucionar los problemas que tiene el paciente del tipo periodontal. La reevaluación, entonces, cuando hacemos la reevaluación podemos tener una acción que sea aceptable, o sea, que esté aceptable el paciente como para darle el alta, y debemos ir al capítulo de mantenimiento periodontal, tal como lo dije, y cada cuánto ustedes puedan conocer al paciente, si el paciente tiene algún factor de riesgo, como puede ser el tabaco, si tiene riesgo de higiene y si puede llegar a tener algún tipo de bolsas residuales o si usan algún tipo de tratamiento ortodóncico, por ejemplo. También en el medio de la revelación podemos ir a la cirugía periodontal, tal como le decía yo. Hacemos la reevaluación y podemos decir que todavía tenemos algún tipo de brosa residual, o todavía tenemos algún defecto óseo, o todavía tenemos zonas de retención de placa o de biofilm. Entonces, ahí es donde nosotros perpetuamos la idea de poder ir al capítulo de cirugía periodontal, que tiene como objetivo los dos que están en este cuadro, que es reducir la profundidad del sondaje para poder mantener al paciente y para que el paciente también pueda acceder de manera más fácil a los sitios con enfermedad periodontal, y de esta manera instrumentarse, higienizarse y disminuir la valoración del biofilm. ¿Sí? Y mejorar el acceso para eliminar factores etiológicos, tal como se lo estaba diciendo hasta recién. Entonces, esos son los dos objetivos que persigue la cirugía periodontal. Si nosotros hacemos una cirugía periodontal, reevaluamos y el paciente ya no muestra, por medio de parámetros clínicos, de sangrado, profundidad de bolsas, pérdida de inserción, lo metemos dentro de lo que sería el mantenimiento periodontal, tal como lo habíamos expresado en la presentación anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué revaluamos en la revaluación? Revaluamos que los objetivos que nos hemos propuesto alcanzarlo se han logrado. Entonces, ¿qué es
que es el éxito en la reevaluación, es, por ejemplo, no tener sitios de más de 4 milímetros de sondaje, que, que esa profundidad del sondaje no pase de los 4 milímetros y que en esos 4 milímetros no haya presencia de sangrado, y que no haya tampoco bolsas tan profundas que pasen allá los 6 milímetros, ¿sí? Eh, Estos son criterios que tenemos que tener en cuenta para poder decir que tuvimos éxito en el programa de atención, ¿sí? Sin embargo, si no hemos alcanzado ese nivel de éxito y tenemos bolsas periodontales de más de 4 milímetros con sangrado al sondaje, debemos pensar en ir a otra fase que podría ser la fase de técnicas periodontales, ¿sí? Uno de los objetivos principales, que es la accesibilidad a la instrumentación por parte del operador, o sea, el odontólogo, es una de las principales indicaciones por la cual se incurre en el uso de técnicas de tipo quirúrgica periodontales, son simplemente para poder tener mejor accesibilidad a los sitios donde hay presencia de bolsas profundas, ¿sí? Y de esa manera también dejar al paciente con una anatomía positiva para que él pueda higienizarse y pueda tener un mejor control del biofilm, ¿sí? Estas dos son los dos formas que el paciente tiene post-terapia periodontal. Podemos tener, después de una terapia de fase uno, un paciente que podríamos hablar de éxito cuando tenemos un periodonto que está reducido, pero que no tiene sangrado. Tiene bolsas de menos de 4 milímetros, tal como lo expresa la foto, y no hay sangrado al sondaje. Entonces, ahí podemos decir que tenemos una periodontitis del tipo estable. También se puede presentar otro caso, como suele suceder, de que tenemos inflamación en un periodonto reducido. ¿Qué quiere decir? Que un paciente con periodontitis, o sea, con un periodonto reducido, tiene los parámetros del sangrado, por ejemplo, de la profundidad de boca, alterados. Por lo tanto, nosotros podremos decir que este es un paciente que tiene una periodontitis en remisión, que quiere decir que se vuelve a la complejidad de enfermedad, y es en este momento donde podemos dictaminar que aparte de una reinstrumentación quiere decir nuevamente instrumentar con las curetas o con los ultrasonidos la zona o los sitios donde hay pérdida de inserción, también debemos adosarle la posibilidad de hacer o realizar una técnica del tipo quirúrgica. ¿Y cómo vamos a saber en qué sitio hay una remisión? Sí, muy simple, nuevamente con la carta de apoyo, la carta informativa que es el periodontograma. Un periodontograma bien hecho, un periodontograma que tenga las indicaciones básicas, que tenga la información básica, como los sitios que más sangran, los sitios donde tenemos más pérdida de inserción, van a detallar de pronto el tipo de paciente y nos van a mostrar plasmado en una imagen plana, un dibujo bastante exacto de cómo está el nivel óseo en ese paciente según los sitios donde tiene más enfermedad. De esa manera, con este pequeño instrumento que es el periodontograma, podemos determinar los lugares donde conviene o no conviene hacer una reentrada quirúrgica para conseguir los objetivos del control de biofilm. Si va a ser posible o si no va a ser posible, diagnosticar la posibilidad de una cirugía del tipo periodontal. Este es el periodontograma digital de la SAP, que se lo hemos explicado, que tiene bastante concordancia con el que nosotros utilizamos, que ustedes lo pueden ver también, está en forma gratuita dentro de la página de la Sociedad Argentina de Periodoncia, y tiene detalles y tiene algunas informaciones que nos hacen un poco más fácil esa parte por ahí que es más tediosa de poder diagnosticar en base a tener en cuenta o de medir con los parámetros clínicos que le pedimos cada vez que ustedes tienen un paciente, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a la parte final,
de la reevaluación debemos considerar toda la información pertinente como para poder decidir si vamos a ir o vamos a tener la idea de utilizar las cirugías periodontales como como un instrumento más o un recurso más para poder sanear los lugares donde hay bolsa profunda y hay inaccesibilidad por parte del paciente para higienizarse. Entonces, para discernir esta idea de poder ir a una cirugía de tipo periodontal, debemos tener todo este tipo de información. Debemos recurrir al periodontograma en primer lugar. Podemos recurrir a imágenes fotográficas que nos detallen el antes, el durante y en muchos casos el después de la fase uno de tratamiento. Y creo que la información más necesaria, que es el recurso de la imagen en base a radiografías del tipo con técnica de paralelo, donde podemos ver en la isometría y el isomorfismo y las características del sitio afectado en la pieza dentaria. ¿Sí? Con toda esta información vamos a ir a algo que se llama toma de decisiones. La toma de decisiones para el capítulo de la atención del paciente con enfermedad periodontal es un capítulo muy amplio. Quizás el día de mañana, cuando ustedes quieran incurrir en el estudio más afinado o querer dedicarse al tratamiento de este tipo de enfermedades y hagan un curso de posgrado o un tipo de especialidad, ustedes van a ver que cuando se llega al capítulo de toma de decisiones, los periodoncistas cuentan con algo que se llama árbol de decisiones. ¿Por qué árbol de decisiones? Porque en base al conocimiento anatómico, en base al conocimiento clínico y radiográfico, se pueden suceder muchos tipos de soluciones que son viables. Soluciones como lo que estamos tratando acá, que es incursionar en una técnica quirúrgica para mejorar o hacer desaparecer las bolsas. También se puede incursionar en un retratamiento o un reinstrumentado nuevamente del paciente, o también puede estar dentro del árbol de decisiones el uso de fármacos o el uso de químicos para que puedan ayudarnos a nosotros a poder disminuir la calidad y la cantidad de biofilm presente en los diferentes sitios con la enfermedad periodontal. A eso eso se entiende como toma de decisiones. Cuando estamos en el capítulo de toma de decisiones, vamos a seleccionar el tipo de terapia que vamos adicional que vamos a recurrir para terminar de tratar como se debe a un paciente con enfermedad periodontal. Y hay algo que es muy importante, que es establecer un pronóstico, tal como lo dice acá. Establecer un pronóstico quiere decir mucho. ¿Por qué? Porque el establecimiento del pronóstico, ya sea un pronóstico bueno, reservado, dudoso, concibe de cierta manera un tratamiento que va direccionado a algo que puede llegar a ser a trabajar mejor la motivación o trabajar mejor las incurrencias por ahí en técnicas que no nos van a traer buenos resultados. El pronóstico siempre y el diagnóstico y el plan de tratamiento lo debe conocer siempre el paciente para que pueda medirlo, para que pueda medir el paciente en qué nivel está el paciente interesado. Por supuesto, el paciente no interesado que sabe que tiene un pronóstico dudoso, por ejemplo, las personas que fuman, las personas que tienen algún tipo de enfermedad sistémica que alteran la calidad de los tejidos, como puede ser la diabetes, son los pacientes a quien se le debe dar a conocer su pronóstico, porque el pronóstico se puede revertir por cambios propiamente en las circunstancias del cuidado médico, del cuidado farmacológico, y en el caso de los hábitos, el dejar, por ejemplo, de fumar o de consumir muchas bebidas carbonatadas o incurrir en una buena dieta, eso habla de que
el pronóstico se puede llegar a revertir durante una etapa de tratamiento periodontal. Entonces son informaciones que deben ser pertinentes y conocidas por el paciente para que ellos mismos puedan motivarse o automotivarse para lograr los objetivos que nosotros ya se los vamos a plantear desde el día uno. Entonces, ya yendo al capítulo de las técnicas periodontales quirúrgicas, que, este, que voy a ser reiterativo, tienen como objetivo fundamental la eliminación y el cierre de las bolsas periodontales. Este, Vamos a ir conociendo de a poco todos los recursos que podemos hacer uso para poder llegar a unos resultados que nos satisfaga a todos, al paciente y al operador, ¿sí? Como consecuencia de las técnicas periodontales quirúrgicas, ustedes ya saben, podemos llegar a mejorar el acceso o la accesibilidad para la profilaxis por parte del profesional y también mejorar la performance de higiene por parte del paciente. Entonces, esos son los objetivos que se persiguen cuando nosotros hacemos uso de la posibilidad de una técnica de tipo quirúrgica periodontal, ¿sí? Las cirugías periodontales contribuyen a la preservación también del periodonto, ¿sí? También facilitan la remoción de la placa bacteriana y el control de la infección. ¿Qué es lo que vamos a lograr con este tipo de cirugías periodontales, aparte de la accesibilidad? Establecer una dentición que no tenga más ni un tipo de bolsa que esté abierta y que no tenga sobre todo bolsas profundas. Y también cuando hacemos uso de técnicas quirúrgicas en la cual vamos a escindir tejido blando, vamos a llegar o podemos desgastar algo de hueso, vamos a lograr una morfología de los tejidos blandos que hace que facilite también por parte del paciente el control de la infección. ¿eh? Esos son los propósitos y son los objetivos que persigue la técnica periodontales quirúrgicas, ¿sí? Bien. ¿Cuándo está indicada la técnica periodontal quirúrgica? Por supuesto, está indicada cuando nosotros podemos ver que remiten las bolsas periodontales, cuando no podemos lograr que las bolsas no remitan en el valor que nosotros estimamos que es el prudencial, o sea, 4 milímetros o más de 4 milímetros, cuando todavía hay sangrado al sondaje y cuando nosotros notamos que la pieza dentaria en diversos sitios está perdiendo nivel de inserción. Entonces, esas son las indicaciones fundamentales y las indicaciones parciales, que son la inaccesibilidad para el raspado y alisado radicular que hacemos nosotros. O sea, de cierta manera estas técnicas nos van a ayudar a llegar a los lugares problemas y la inaccesibilidad por parte del paciente para el control de la placa bacteriana. ¿Qué vamos a lograr? Todo lo enunciado: accesibilidad, reducción de las bolsas y establecimiento de una morfología correcta. Vamos a lograr también con este tipo de cirugía cambiar el nivel del margen gingival para hacerlo a veces un poco más apical a las restauraciones, para de esa manera que las restauraciones no sean también un lugar propicio de retención de placa bacteriana. Todos estos objetivos hacen de que podamos tener un periodonto, podamos tener de inserción y sobre todo un periodonto de protección más anatómico, menos lesionado, que tenga límites y que esté colocado donde donde debe estar. Y no incurrir en tener bolsas falsas, por ejemplo, que van a poner en jaque muchas de las actividades de operatorias, o del uso de algunos recursos de tipo protésico, ¿sí? Por eso se usan mucho este tipo de técnicas quirúrgicas en la actualidad.
relacionadas con otro tipo de disciplinas que no son la periodoncia, como por ejemplo la prótesis y la operatoria dental. ¿Sí? Eh, Las, ¿Cuándo van a estar contraindicadas este tipo de cirugías? Bueno, las indicaciones son como todas las cosas de la odontología. Cuando no hay cooperación del paciente, cuando tenemos pacientes que son fumadores, más de 8 a 10 cigarrillos diarios, es una contraindicación. Y cuando hay aspectos que condicionan la salud general. Esas son las únicas contraindicaciones muy importantes también que se fijan para tener un poco más de objetividad a la hora de poder tratar un tipo de problema con una técnica periodontal quirúrgica. Bien, yendo ya a la parte técnica, las técnicas periodontales de cirugía se deben abordar con instrumentos diferentes quizás a los que se usan en capítulos de cirugía dentoalveolar. ¿Eh? Nosotros en la disciplina de la periodoncia tratamos de llevar todo nuestro tratamiento a lo que hoy se conoce como actividades mínimamente invasivas. ¿Eh? O sea, quiere decir que para lograr ese concepto de mínimamente invasivo, debemos constar con instrumentos que puedan desplazarse en un sentido en un sentido de sitios muy pequeños donde podamos llegar a instrumentar sitios que son muy complejos o muy pequeños para la accesibilidad. Por lo tanto, vamos a necesitar instrumental adecuado. Y esos tipos de instrumentales adecuados para el uso de la cirugía mínimamente invasiva son las que ustedes deben pensar en tener para hacer mucho más operable o hacer mucho más beneficioso cualquier paso dentro de la técnica quirúrgica. Como ustedes saben, en periodoncia, como a veces hacemos tratamientos quirúrgicos de sitios específicos donde hay pérdida de inserción o donde hay profundidad de bolsa, todos los elementos de corte, como por ejemplo los bisturíes, deben ser más pequeños. Dentro de esto, el más conocido es el bisturí de 15C, que tiene un tamaño menor para el uso de la periodoncia. También las hojas que se usan para corte, que son algunos tipos de bisturíes planos que tienen diferente contextura y diferente angulación para poder lograr maniobrabilidad en sitios muy pequeños donde no debemos cortar tanto o debemos ser certeros en el corte, ¿sí? Para este tipo de cirugías también de tipo mínimamente invasivo vamos a tener también que necesitar buenos hilos para sutura, si es que lo hacemos, buenas tijeras para cortes de tejidos que sean pequeñas, elementos o instrumentos para suturas, como puede ser la pinza de Castro Viejo, que es una pinza que se usa para suturar y que tiene mordientes o parte activa muy pequeña para que nosotros podamos llegar a hacer todo más mínimamente invasivo en el tratamiento de los sitios específicos con enfermedades del tipo periodontal. Lo primero que vamos a intentar conocer hoy son las incisiones, ¿eh? Las incisiones, que es fundamental conocerlas dentro del plano de las técnicas quirúrgicas. Las incisiones son recursos en la que nosotros hacemos uso por medio de elementos cortantes, como son los bisturíes, en la cual vamos a proceder a la apertura de los planos, ¿no? A la apertura de los tejidos con el sentido de poder llegar a o de poder instrumentar mejor o llegar mejor al sitio problema. ¿Eh? Este, las incisiones son de tipo horizontales y del tipo de incisiones verticales, las que nosotros hacemos uso en la boca. Dentro de las incisiones,
del tipo horizontales tenemos varias, ¿sí? Pero las de tipos horizontales, que son quizás las más usadas, se realizan siempre a lo largo del margen gingival. ¿M? Tienen una dirección distomesial o mesiodistal. ¿M? Y en lo posible siempre como indicación se debe realizar sobre encía queratinizada adherida, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da mejor control y manejo del corte, mejor manejo también del instrumento, ¿sí? Disculpen, que se me ha pasado. Profe, ¿puede volver un ratito a la diapositiva anterior? Eh, la de incisiones horizontales, Sí, así como profe, porque no llegué a notar bien. bien. Eh, las incisiones que más nosotros usamos son incisiones horizontales y incisiones verticales para cualquier tipo de circunstancia del tipo quirúrgica dentro de la boca, ¿sí? Dentro de las incisiones horizontales, que tal como les estaba diciendo, se hacen con una dirección distomesial o mesiodistal, es lo que ustedes necesitan, y siempre se realizan a lo largo del margen gingival, ¿eh? Y en lo posible, siempre con objetividad, se debe hacer dentro de la encía queratinizada que esté adherida. ¿Por qué? Porque, como le reitero nuevamente, le da mejor manejo y mejor seguridad al trazo de corte, ¿sí? La dirección del bisturí para lograr una incisión de tipo horizontal siempre es biselada, ¿eh? Siempre es biselada hacia apical, ¿eh? Eso nos da la plena seguridad del manejo, ¿eh? Y también nos da la seguridad de que podemos hacer la incisión horizontal siguiendo siempre en forma casi paralela lo que es el dibujo anatómico del festoneado de la encía libre, ¿sí? Deben siempre seguir el recurso anatómico de la encía a fin de ser una incisión prolija, ¿sí? Este, las, eh, las horizontales se pueden hacer también en los tejidos como la mucosa alveolar, que es un campo un poco más difícil para realizar la técnica de corte de una incisión horizontal, porque como ustedes saben bien, la mucosa alveolar es movible, tiene, a diferencia de la encía, tiene fibras que son elásticas y el control a veces es mucho más difícil, pero se suele usar bajo ciertos cuidados, pero no es de preferencia o de primera preferencia las incisiones horizontales en la mucosa. Siempre en encía queratinizada y siempre que sea posible que esa encía queratinizada pueda esté adherida al plano óseo o al periósteo. ¿Mm? Dentro de las incisiones horizontales tenemos incisiones que se realizan en rebordes dentados y también las que se realizan en rebordes desdentados, ¿sí? Bien. Las incisiones horizontales que se realizan sobre rebordes dentados que más nosotros utilizamos son las incisiones intraclaviculares, las incisiones a bisel interno, las incisiones a bisel externo y las incisiones interdentales. Estas cuatro incisiones son las que nosotros tenemos que dominar para poder llegar a entender o para poder llegar a realizar un colgajo del tipo periodontal. Por lo general, son siempre las cuatro incisiones que se utilizan en las técnicas periodontales. ¿Mm? Sobre rebordes desdentados tenemos dos tipos de incisiones horizontales que siempre usamos. Las incisiones que son crestales, o sea, que están realizadas en la parte más elevada de la cresta ósea, por supuesto que está totalmente cubierta por encía queratinizada, y las incisiones paracristales. Las incisiones paracristales son las que se hacen no en la parte más alta de la cresta alveolar, sino que se hace por lo general en la pendiente, ya sea hacia vestibular o hacia lingual o palatino.
son menos usadas, tienen indicaciones propias y son las que más se usan en rebordes de dentado, ¿sí? Las incisiones horizontales, vamos a empezar a describir uno a uno, que son las que más se usan. La incisión intraclavicular quizás es la incisión más conocida por todos ustedes, ¿eh? Y fíjense que ya fue explicada o fue publicada por Newman en el año 21, o sea, tiene más de 100 años esta técnica, y es la incisión horizontal que quizás es de primera lección para comenzar un colgajo, ¿eh? La hoja del bisturí se introduce paralela a la pieza dentaria y se trabaja en lo que se denomina surco gingival, ¿eh? Ahí hacemos el corte. ¿Y qué se incide? Se incide el epitelio de unión, si es un surco sano, o el epitelio de unión largo, si es un surco que ya ha tenido algún tipo de patología como la periodontitis, ¿eh? Se incide también las fibras del tejido conectivo, ¿m? Y se hace referencia del punto hasta donde debe llegar cuando se llega a la cresta ósea, ¿eh? De esa manera podemos despegar de manera total, ya sea por vestibular, lingual y o palatino, todo lo que es la encía que cubre, la encía libre, por supuesto, que cubre a estas caras. ¿Mm? Esa es la primera incisión que nosotros utilizamos. Después tenemos la incisión horizontal, quizás más conocida, que es la incisión a bisel interno, donde lo que cambia de posición es la hoja del bisturí. La hoja del bisturí entra con una angulación de 45 grados con respecto al eje dentario, ¿sí? Y esta incisión se comienza aproximadamente a 0,5 a 1 milímetro, de 0,5 a 1 milímetro, apical a lo que es la cresta del tejido blando, ¿sí? Sirve para escindir, o sea, quiere decir que sirve para liberar o sacar tejido, ¿sí? La incisión, en este caso, corta epitelio, corta tejido conectivo y llega hasta la cresta ósea, ¿sí? Entonces, ese es el bisel interno. El bisel interno es una técnica que se utiliza mucho para las técnicas quirúrgicas periodontales como la gingivectomía, que vamos a ver después. Después tenemos dentro de las horizontales también, la incisión a bisel interno, como esta es mejor explicada, que como les decía hoy, deben siempre incurrir en el corte en tejido que esté adherido a hueso, sobre todo que la encía tenga queratina, o sea queratinizada, y respetando siempre el festoneado anatómico del reborde marginal de la encía, ¿sí? Tiene como referencia la cresta ósea, ¿sí? Y lo que se cinde siempre es epitelio, tejido conectivo y alguna que otra fibra gingival. Las incisiones horizontales a bisel externo, ¿m? Eh, cambian un poco, cambian la dirección, sigue siendo de 45 grados, pero esta es apical a la corona, ¿sí? Nosotros entramos con una inclinación que va desde el ápice hacia la corona, a diferencia del bisel interno, donde nosotros entramos en dirección corono-apical, ¿sí? Se coloca el bisturí también en 45 grados, ¿sí? Y se llega en este tipo de incisiones, se llega al cemento radicular, pasando por alto o pasando por un plano que sea supracrestal, o sea, no toma como referencia la cresta ósea. No la expone tampoco.
y debe ser festoneada al igual que la de bisel interno. Siempre, siempre debe mantener el festoneado anatómico, que por lo general debe ser paralelo o muy parecido al festoneado de la encía libre. ¿Mm? Esta se usa también, esta es una técnica de escisión. Con este tipo de incisión a bisel externo se escinde parte del tejido, también utilizado para la gingivectomía o en algunos casos se utiliza para remodelar o hacer pequeños cambios en lo que es la parte vestibular de la encía en algunos pacientes que tienen encía insertada, queratinizada, de forma amplia, ¿sí? Se usa mucho para eso. Las incisiones horizontales interdental, ¿m? Es otra de las incisiones que deben conocer ustedes. En esta, fíjense que esta técnica la describe Orban en el año 31 y no está dentro de los instrumentos que nosotros les pedimos que ustedes puedan adquirir, pero Orban tiene un instrumento que se llama bisturí de hoja fija de Orban, el cual es un instrumento que es compuesto porque tiene los dos extremos, tanto para trabajar en mesial como para trabajar en distal. Es un pequeño bisturí de hoja fija, por supuesto, que él inventó para hacer este tipo de corte interdental. Corte interdental se hace en 4 movimientos, ya sea vestibular, mesial y distal de la papila vestibular, mesial y distal de la papila lingual o palatina, según donde se esté trabajando. El corte que lo que hace es dejar o eliminar parte de la papila interdentaria que queda, ¿sí? O sea, se hace a un espesor para que la papila externa quede para un lado, la papila interna quede para otro lado y el nexo de unión que hay por debajo del punto de contacto, esa es la papila que se siente, ¿sí? Esta técnica fue descrita por Urban en el año 31, tal como se los dije, y es una de las más usadas dentro de las técnicas de incisión del tipo horizontal. Eh, en reborde desdentado, tal como le había adelantado anteriormente, usamos las incisiones cristales y las incisiones paracristales, ¿sí? Las incisiones cristales, tal como se están registradas en la foto, se hacen siempre en reborde de déntulo que contenga encía queratinizada, ¿sí? Que dé la plena seguridad de poder hacer un corte o un diseño de incisión prolijo y que no altere a los tejidos. Se suele usar mucho en el procedimiento de regeneración ósea guiada, ¿sí? Y la paracrestal, como yo le decía anteriormente, está hecho siempre, ya sea por vestibular o palatino o lingual, siempre en la parte más declive del tejido y se utilizan también para métodos de regeneración ósea guiada. Ahora vamos a hablar un poquito de las incisiones, de cómo se denominan, ¿sí? Según si son verticales. Las incisiones verticales, a diferencia de las incisiones horizontales, tienen como objetivo quizás la liberación de un colgajo. Por eso forman parte las incisiones verticales de muchos colgajos, donde nosotros necesitemos desplazamiento, ¿sí? Por lo general, las incisiones del tipo vertical que se pueden realizar, ya sea en distal o mesial de la pieza dentaria, siempre tienden a sobrepasar el límite de la línea mucogingival para que de esta manera
no ser solamente una incisión que se realiza en la encía, sino que traspasa a la mucosa, a la mucosa alveolar, que como hablamos anteriormente, teniendo la particularidad anatómica de tener fibras gingivales, va a permitir traerla o extenderla o posicionarla en algún lugar. Tiene restricciones, siempre se hacen en lo que es en la parte angular. La parte angular nunca se hacen en la mitad del cenit dentario y nunca se hacen este tipo de incisiones verticales en el medio de la papila. Siempre se hace en la parte decayente del ángulo de la pieza dentaria, ¿sí? Para no alterar estéticamente y no alterar tampoco la papila. Estas son algunas de las particularidades que debe tener este tipo de incisión. Las incisiones se deben hacer siempre evitando el centro del cenit, tal como se lo había explicado. Deben ser, por lo general, divergentes para no comprometer la irrigación. Cuanto más divergentes son, menos riesgo de complicación por la irrigación del colgajo vamos a tener. Se deben hacer siempre en los ángulos dentales, ya sea mesial o distal. ¿Mm? Y los cuidados que tenemos que hacer cuando hacemos este tipo de diseño de incisiones verticales son las referencias anatómicas, como el agujero nasopalatino, el agujero mentoniano, los frenillos y también las incisiones musculares. No deben realizarse este tipo de incisiones verticales en lugares anatómicas, en cavidades patológicas, perdón. Siempre si hay una actividad patológica, puede ser un granuloma, un quiste o puede ser un absceso, siempre referenciar o llevar la incisión vertical un diente antes o un diente después para no tener ningún tipo de problema de este tipo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de los colgajos, que básicamente los colgajos que se conforman por incisiones verticales e incisiones horizontales, el colgajo es parte del tejido que es incidido, ¿no? Puede ser de piel, mucosa, encía, ¿sí? Que nosotros incidimos o diagramamos con incisiones del tipo vertical y horizontal, ¿sí? ¿Para qué se hacen? Para tener mejor acceso a la parte ósea, según si es un colgajo total o parcial. Y lo que sí tiene cuando ustedes realizan un colgajo, siempre debe llevar una técnica de sutura al final de la práctica. Siempre los colgajos se deben suturar como una condición sine qua non. Se clasifican según el ancho o según el grosor de los tejidos que abarca, el muco perióstico y el mucoso. Los mucos periósticos se llaman también de espesor total. ¿Por qué? Porque inciden o movilizan a la gíngiva, al epitelio y también al periósteo. Y los colgajos mucosos son de espesor parcial porque solamente inciden al tejido conectivo y al epitelio. También se llaman reposicionados o posicionados. El reposicionado es aquel que no se puede trasladar o cambiar desde su posición original. O sea, ustedes tallan las incisiones verticales, las incisiones horizontales, hacen un colgajo, abren, hacen lo que tengan que hacer, ya sea una manera quirúrgica de corte, una manera quirúrgica de desgaste selectivo del hueso, una osteoplastía, una osteotomía, y vuelven a colocarlo en el mismo lugar. Esos son los colgajos reposicionados. Porque también, si nosotros hacemos las incisiones verticales un poco más liberadoras, podemos llegar a lograr un colgajo de tipo posicionado. El posicionado es aquel que se pueda trasladar o reubicar en otro lugar donde no lo estaba. En ese sentido, también nosotros encontramos colgajos que son desplazados hacia coronal, desplazados hacia apical o desplazados hacia lateral. Esos son los tres tipos de colgajos posicionados que podemos encontrar para poder desarrollar nuestra actividad. ¿Sí? Y los principios son que la longitud
debe ser de longitud muy amplia para poder llegar a verlos. No se deben rotar o evitar rotar desde la base porque se pueden llegar a acordar. ¿Mm? Y hay que evitar que las decisiones, las decisiones verticales sobre todo, sean convergentes, siempre divergentes para no poner en jaque por la irrigación, ¿sí? Y siempre los bordes del colgajo, cuando son aproximados, siempre se deben colocar sobre hueso sano. Es, es básico para que después tengamos una buena respuesta de tipo tisular, ¿sí? Los principios también hablan de que el colgajo siempre se debe suturar, y si la sutura es muy firme, se debe sacar la sutura y aminorar la tensión de la sutura. ¿Para qué? Para que esté relajado, pueda formar de nuevo lugar si es que lo desplazamos y pueda cicatrizar por segunda intención sin ningún tipo de problema. El colgajo siempre se debe manejar con delicadeza, de ahí de que los instrumentos que se usan para este tipo de técnicas quirúrgicas periodontales son tan pequeños y tan delicados. ¿Sí? Eh, el colgajo mucoperióstico, como habíamos dicho, ¿sí? Se utilizan sobre todo el colgajo mucoperióstico o de espesor total, se utiliza cuando nosotros debemos hacer algún cambio o un tratamiento en el hueso, ¿sí? Y siempre recuerden, cuando se talla el colgajo, después se lo debe suturar sí o sí, enfocado totalmente para el tratamiento del hueso alveolar. En cambio, el colgajo del tipo mucoso, como es parcial, son muy utilizados para poder desplazarlo en sentido apical o coronal. Apical si queremos ganar tamaño de la corona. Se puede también desplazar en sentido coronal, por ejemplo, para tapar una recesión, o se puede también desplazar en sentido lateral u horizontal para también diversos tipos de funcionalidades quirúrgicas, ya sea en tratamientos de recesiones o en tratamientos regenerativos. ¿Sí? Está indicado sobre todo, como lo acabo de decir, para el tipo de cirugías mucogingivales que se utiliza mucho, el mucoso, o grosor parcial. Bien. Las técnicas quirúrgicas, conociendo el colgajo y conociendo los tipos de incisiones, la vamos a empezar a tratar en el teórico que viene. Es aquí donde terminamos. Para estas técnicas terapéuticas que vamos a utilizar, que son técnicas quirúrgicas, deben entender este primer objetivo de que ustedes conozcan las incisiones, los dos tipos de incisiones, sea horizontales y verticales, y también los colgajos, porque esas incisiones y esos colgajos son los que vamos a aplicar en las técnicas terapéuticas que lo vamos a ver en el próximo teórico, si Dios quiere.